la economía y como es habitual, los jueves a esta hora de la mañana saludamos a nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En este caso, el investigador Recaredo Galvez. ¿Cómo estás, Recaredo? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Sí, Recaredo, no, gracias a ti obviamente por estar acá tan temprano en la mañana. Bueno, no tan temprano, ya son las 9:30, 20. Para algunas personas es muy temprano, eso sí. Bueno, Recaredo, vamos a hablar de pensiones, porque la reforma en esta materia, bueno, así se le denomina, durante los últimos días, y sobre todo durante la jornada de ayer, dio mucho que hablar a partir de una serie de propuestas por parte de algunos parlamentarios para presionar a que finalmente se llegue a una resolución dentro de este debate que ha estado entrampado por tanto tiempo. Por un lado, esta propuesta de algunos parlamentarios del Partido Comunista de dar la posibilidad a las personas a que elijan qué tipo de sistema previsional quieren para ellos, ya sea el actual sistema de capitalización individual o el que rige para las Fuerzas Armadas y de Orden y que hemos revisado anteriormente con bastante detalle gracias a ustedes, pero también nuevamente la idea de los retiros que fue planteado también por otro grupo de parlamentarios. ¿Cómo han visto ahí en la Fundación lo que hemos podido ver al respecto durante las últimas jornadas? Bueno, Claudio, pareciera que esta iniciativa está llegando más de 40 años tarde, porque la posibilidad de elegir el sistema previsional en el cual las personas quisieran afiliarse y transferir sus cotizaciones debiese haber sido la posibilidad que hubiese estado disponible para las trabajadoras y trabajadores desde que se hizo la reforma que fundó a las AFP en la dictadura militar. Pero lo que se hizo con esa reforma fue generar solo un sistema de contribución que no tiene un beneficio definido. Es decir, no sabemos ni existe tampoco ningún tipo de garantía respecto de cuál es el monto que se va a recibir como pensión al momento de jubilar y tampoco existe un compromiso por parte del sistema público, del Estado, ni siquiera en este caso de las administradoras privadas que son la AFP, respecto de la tasa de reemplazo, que es un concepto muy importante y que está en el centro de lo que podríamos rescatar del sistema de la Fuerza Armada y de Orden, dado de que la tasa de reemplazo en este caso lo que indica es que existe un compromiso que a tantos años trabajados y cotizados va a existir tal monto de pensión o tal porcentaje de la pensión en relación a los últimos años cotizados. Es decir, por ejemplo, algo muy sencillo para explicar el término. Si una persona durante los últimos 10 años de su cotización, de su trabajo, estaba en promedio con sus ingresos cotizables en 1 millón de pesos, la tasa de reemplazo, por ejemplo, si es que esta persona cotizó 30 años, podría estar en alrededor de un 70%, lo que el 70% de 1 millón, que serían 700.000 pesos, entonces sería lo que correspondería a su pensión. Eso es un diseño con tasa de reemplazo, un diseño donde, según una cantidad de años cotizados, y también se puede evaluar según el monto que se cotizó, va a existir un compromiso del monto de pensión que se va a recibir. Entonces es más fácil proyectar la vejez, proyectar la jubilación, tener seguridad social. Eso se impidió desde el origen de la AFP porque se nos obligó a elegir solo un esquema de capitalización individual y se nos pintó la ilusión de que teníamos libertad de elección porque podíamos elegir a la administradora. Hoy día, ya cuando llevamos más de 40 años de este sistema, donde ya hay daño irreversible en muchos casos, a menos que se haga una reforma mucho más profunda, porque hay personas que ya están recibiendo pensiones que son en base a montos paupérrimos. Si volvemos a esta referencia de la tasa de reemplazo, un dato que hemos publicado en uno de nuestros informes más recientes nos dice que personas que estuvieron cotizando entre 35 y 40 años, que no es una cantidad acotada de tiempo cotizado, es casi una carrera completa entre 35 y 40 años, estuvieron obteniendo pensiones que en su tasa de reemplazo están en alrededor del 32%, 32,6%. ¿Qué quiere decir eso? Que estas son las personas que se recibieron su primera pensión durante el año 2023. Entonces quiere decir que estas personas estuvieron entre 35 y 40 años cotizando
volvamos al ejemplo del millón de pesos, imaginemos para hacer los números sencillos, que estas personas sus últimos 10 años trabajados tenían una renta imponible de 1 millón de pesos y dada la tasa de reemplazo que comenté del 32%, quiere decir que su pensión, después de haber cotizado entre 35 y 40 años, va a llegar alrededor de los 320.000 pesos. De 1 millón caería aproximadamente a los 320.000 pesos. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy en día y que se está arrastrando para muchas personas desde hace ya bastante tiempo. Entonces, si hoy se comienza a abrir la posibilidad de elegir un sistema, lo cual se ve bastante difícil porque ya la reforma de pensiones que el propio gobierno presentó ha tenido muchos problemas para avanzar y la gran piedra de tope, según lo que ha señalado la propia ministra, tiene que ver con el destino de la cotización adicional, estos 6 puntos porcentuales adicionales que se están proponiendo. Entonces, si eso no logra avanzar, esta otra reforma que se está proponiendo, tampoco podemos tener garantías de que va a avanzar, solo nos viene a refregar una vez más en el rostro que había una posibilidad, que esto es una decisión política, que podríamos haber tenido la oportunidad de elegir un sistema público al cual contribuir con beneficio definido, como el de las Fuerzas Armadas, pero esa oportunidad ha sido negada por ley. Y esto es importante porque viene a demostrar una vez más que hay decisiones políticas detrás de estas reformas, más allá de las decisiones técnicas. Fue una decisión política la de evitar que las personas pudiesen incorporarse a un sistema de seguridad social de verdad, a un sistema que tuviese un componente solidario en su centro y no un componente de cotización individual como son las AFP. Y hoy día, por decisiones políticas, dado de que técnicamente el sistema de AFP ha demostrado que no logra pagar pensiones suficientes, los datos así lo muestran, entonces sigue siendo una definición política la de no querer incorporar un componente central de solidaridad, porque incluso la reforma del gobierno sigue manteniendo un gran nivel de contribución a cuentas individuales. Si bien hoy día lo que ha propuesto es que se fraccione esta cotización adicional de 6 puntos extra que estaría a cargo del empleador, a lo que se ha avanzado, según el gobierno, es a que, bueno, ya no van a ser los 6 puntos a solidaridad, sino que esto se va a dividir entre 3 puntos a cuentas individuales y otros 3 que podrían ir a componentes de algo relacionado a la seguridad social. Entonces, cada vez menos el espacio de seguridad social dentro de esta discusión de la reforma, y eso es porque los intereses del gran capital económico en nuestro país, que hoy día recibe el financiamiento fresco a partir del fondo de pensiones que administran la AFP, de la y los trabajadores, es un poder que obviamente no quiere que cambie este modelo que le conviene, y en gran medida eso se ve influenciado en las definiciones políticas que se están tomando. Ujú. Recaredo, independiente de la factibilidad que pueda tener una idea como esta en el Congreso, que tal como lo señala es muy poco probable de que pueda prosperar, en lo estrictamente técnico, ¿qué tan factible sería implementar un sistema como ese, no solo para las Fuerzas Armadas, sino que para quien, por ejemplo, lo desease? Porque uno de los principales argumentos de quienes defienden la capitalización individual es que la otra alternativa no sería viable. Claro, ese es un razonamiento que en gran medida uno también puede, en primera instancia, someter a una comprobación al propio sistema de AFP y decir, bueno, pero el sistema de AFP es un sistema que está quebrado socialmente, porque no paga pensiones suficientes. ¿Por qué? Porque cada vez se ha necesitado de más gasto público. O sea, si lo vemos, hoy día del gasto total que se hace en pensiones en nuestro país, en los distintos sistemas previsionales, tanto el de Fuerzas Armadas, las antiguas pensiones que quedaron de quienes pertenecían a las cajas y por alguna razón no se cambiaron, más las pensiones solidarias o las pensiones del pilar de la pensión garantizada universal que actualmente, lo que tenemos es que el Estado es un gran pagador de pensiones, o sea, al final del día las pensiones que se pagan con gasto público son las mayoritarias, el mayor volumen del monto que se desembolsa proviene de las pensiones que paga el Estado. Entonces, hoy día en realidad lo que tenemos es una especie de sistema de reparto encubierto. ¿Por qué? Porque se quiere seguir defendiendo la AFP. Ahora, por un lado, eso es someter a examen el sistema actual y pensar, bueno, cuando nos dicen que no es viable un sistema solidario, tenemos que asumir en primera instancia que
lo que no es viable tampoco es el sistema actual. Ahora, si volvemos a la primera afirmación y la examinamos, lo que tenemos en la mesa es que la evidencia nos dice que el sistema de reparto ha sido viable y se ha mantenido en alrededor del 95% de los países del mundo, que tienen como pilar central un sistema basado en un esquema público solidario. Hay países que tienen esquemas complementarios, que son privados, pero eso no significa que ese sea su sistema central para pagar pensiones. En alrededor de 10 países más Chile existe un esquema parecido al nuestro, donde no hay sistema solidario contributivo activo. Es decir, las personas no pueden elegir un sistema parecido al reparto o de reparto para destinar su cotización. Son alrededor de 11 países en el mundo. O sea, tampoco es que la evidencia demuestre que esa es la estrategia que se ha adoptado. Y no olvidemos que el ejemplo, que es el ejemplo de Chile, porque es uno de los primeros países que privatiza todo su sistema previsional, ya lleva más de 40 años. Y a pesar de eso, es un ejemplo que escasamente ha sido imitado en el resto de los países del mundo, por los paupérrimos resultados que hemos visto. Entonces, la viabilidad de un sistema de reparto es algo que se puede analizar y nosotros lo hemos hecho. Lo hicimos en conjunto con la coordinadora Nomás FP hace ya bastantes años y hemos ido actualizando una propuesta que lo que coloca sobre el debate es que existe la posibilidad de tener un sistema que financie pensiones suficientes, pero es necesario también de que ese sistema sea uno en el cual puedan contribuir las trabajadoras y trabajadores de manera constante y que en gran medida sea un sistema que también contaría con un esquema de inversión pero que es colectiva, es decir, un fondo de reserva de pensiones, porque no todas las cotizaciones directamente van destinadas al pago de pensiones o no todo el gasto público va solo destinado a eso. Una parte de lo que tiene que ver con la contribución a este sistema también va destinado a lo que corresponde a este fondo de reserva de pensiones que puede ser invertido en estrategias que sean distintas y colectivas, no semejante a la capitalización individual actual. Y ese esquema, con esa estructura, con fondo de reserva de pensiones, con pilares de cotización, tampoco es algo que no exista en el mundo, es algo que sí existe. Y en gran medida muchos países han ido teniendo en sus sistemas de reparto estos fondos de reserva que al mismo tiempo permiten una capitalización que no es individual, pero permiten generar mayores grados de sostenibilidad de estos sistemas de reparto en los distintos países. Entonces, al final, por eso es que nosotros creemos que acá la decisión más que técnica es política. ¿Por qué? Porque para avanzar a un sistema que pague pensiones suficientes con beneficio definido, como partimos haciendo el paralelo con las Fuerzas Armadas, ahí hay un beneficio definido, las Fuerzas Armadas tienen la claridad de que a tantos años de servicio van a poder obtener una pensión del 70% y si completan más años de servicio van a poder llegar a una pensión semejante al ingreso que están recibiendo mientras se encuentran activos. Entonces, en gran medida lo que es necesario es que el resto de la sociedad, la población civil, y los trabajadores civiles también puedan tener la claridad de que si cotizan 30 años van a tener como tasa de reemplazo tal porcentaje de los últimos 10 años cotizados. Hoy día, lamentablemente, eso no existe y en gran medida la realidad de este sistema es que el beneficio que genera es para los grandes grupos económicos que reciben la inversión de las cotizaciones. Entonces, lo que nosotros planteamos es que un sistema de pensiones debiese tener en el centro el pago de pensiones suficientes, no mantener al mercado de capitales, no mantener al sistema financiero. Y estamos en ese punto, entonces estamos como en un extremo. Y nosotros ni siquiera es que nos queramos mover a otro extremo, porque un sistema de reparto no es otro extremo. Un sistema de reparto es lo más centrista que podríamos pensar, porque al final lo que logra es que las personas puedan tener ingresos en su vejez que les permitan reemplazar los ingresos del trabajo y con eso subsistir. Y en gran medida eso para la sociedad es necesario porque mantiene el consumo, mantiene mínimas situaciones de salud que estas personas puedan financiar o puedan complementar con otros ingresos y en gran medida eso va generando sociedades que pueden ser más partícipes de la vida común y al mismo tiempo pueden ir encontrando caminos de bienestar. Pero en nuestro país eso no se da. En nuestro país en gran medida estamos en otra dimensión donde se nos ha dicho que el reparto es un extremo, cosa que no es real, y se nos ha dejado en esta mirada donde la AFP pareciera que son del todo intocables.
Ujú. Bueno, Recaredo, queremos agradecerte siempre el tiempo que tienes para conversar con nosotros, por supuesto a todo el equipo de Fundación Sol y los esperamos la próxima semana con este u otro tema que tenga que ver con los trabajadores, la economía, etcétera. Gracias, Recaredo, un abrazo. Un abrazo para usted. Muy buena semana, fin de semana. Igualmente. Ahí estaba entonces Recaredo Galvez, investigador de Fundación Sol, conversando con nosotros acerca de pensiones y estas propuestas que hemos conocido también por parte de algunos parlamentarios en las últimas horas. Son las 9:54 prácticamente, rápidamente afirmamos o entregamos una información que tiene que ver con el sistema frontal que se está registrando en la zona centro-sur de nuestro país. El SENAPRED, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, decretó esta mañana alerta roja por desborde para la comuna de Linares, esto en la región del Maule, a propósito del desborde de un sector del río Achigüeno. Esta alerta estará vigente durante la jornada de hoy y el tiempo que se estime permanente. Carabineros de la región del Maule, a través de sus redes sociales, entregó un mensaje donde insta a la ciudadanía